Conduje a la fiesta de mi esposa para sorprenderla. Con lo que me encontré terminó con 10 años de matrimonio. Casi no fui. Esa es la parte a la que sigo volviendo incluso ahora. Si Jacob no hubiera preguntado dónde estaba mamá. Si Mike no hubiera enviado esa foto. Si me hubiera quedado en el sofá esa noche como había planeado. Cerveza, un partido que no me importaba particularmente, la cómoda inercia de una tarde de viernes. Nada de lo que siguió habría sucedido como sucedió. O tal vez habría sucedido de manera diferente más tarde, con más daño acumulado mientras tanto. No estoy seguro de qué versión habría dolido menos. Mi nombre es Danny. Soy un especialista en tecnologías de la información en una empresa de logística de tamaño mediano. El tipo de trabajo que es invisible cuando funciona y catastrófico cuando no, que es una descripción que me he dado cuenta de que se aplicaba igualmente bien a mi matrimonio. Llevaba con Amanda 12 años, casados por 10. Teníamos un hijo llamado Jacob que tenía 8 años y poseía ese particular radar emocional que los niños desarrollan cuando los adultos a su alrededor fingen más de lo habitual. Vivíamos en una casa con una canaleta que goteaba y que siempre tenía la intención de arreglar, un patio trasero que Jacob había reclamado por completo para una serie rotativa de proyectos ambiciosos y una cocina que olía a café hasta el mediodía y a algo más cálido por las noches. Era una buena vida. Creía eso sin reservas. Mirando hacia atrás, era el tipo de hombre que había confundido la ausencia de problemas visibles con la presencia de una felicidad genuina. Y lo había estado haciendo durante tanto tiempo que la confusión se sentía como certeza. El viernes en cuestión era la tercera semana de octubre. Amanda me había hablado de la fiesta 10 días antes, una noche de chicas en casa de Rachel. Dijo que Rachel era su amiga más cercana de la universidad. El tipo de amistad que tenía su propia historia, lenguaje y bromas internas. Nunca fui del todo parte de ello. No le di importancia. Amanda iba a casa de Rachel varias veces al año. Era algo normal. Lo que fue menos normal fue la forma en que lo mencionó, no las palabras. Las palabras fueron casuales, despreocupadas, de la manera en que mencionas algo que esperas que no sea cuestionado. Fue el momento. Lo mencionó mientras cargaba el lavavajillas, de espaldas a mí, de la manera particular en que a veces comunicaba información que no quería discutir cara a cara. Lo registré y luego lo archivé sin examinarlo. De la misma manera que archivas un sonido que oyes por la noche y decides que probablemente no es nada. Esa noche, se arregló con más cuidado del que una noche de chicas casual normalmente justificaría. Noté el vestido cruzado de color carbón que guardaba para ocasiones que requerían esfuerzo, y me dije a mí mismo que solo estaba haciendo una noche especial de ello. Besó a Jacob en la frente, me besó brevemente en la boca y me dijo que no la esperara despierto. La casa se quedó en silencio. Jacob y yo pedimos pizza y vimos la mitad de una película antes de que él se durmiera en el sofá. Lo llevé a la cama y volví abajo al silencio de una noche de viernes que debería haberse sentido pacífica y en cambio se sentía vagamente, inexplicablemente, inquieta. Estaba en mi segunda cerveza cuando mi teléfono vibró. Era Mike, mi amigo más cercano desde la universidad, el tipo de persona que te dice las cosas que necesitas oír en el tono más plano posible porque considera que suavizarlas es una forma de falta de respeto. Había estado en un bar en el distrito de Riverside esa noche y me había enviado una foto sin comentarios. La foto mostraba un lugar abarrotado, no una fiesta en casa, un club o un bar, con iluminación tenue, gente opresiva, y en la esquina izquierda del encuadre, inconfundiblemente Amanda con el vestido cruzado de color carbón mirando algo fuera de cámara. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Luego le envié un mensaje de texto a Mike, ¿dónde es esto? Su respuesta llegó en menos de un minuto. La Indon and Company en la quinta. Probablemente deberías venir. Me senté en el sofá durante unos minutos más, mirando la foto, dándole vueltas a la información. Amanda había dicho la casa de Rachel, una noche de chicas tranquila, no un bar en la Quinta Avenida un viernes por la noche. La distancia entre esas dos cosas no era grande geográficamente, pero algo en ello se sentía significativo de una manera que aún no podía nombrar. Llamé a mi vecina Carol, que tenía una llave y había cuidado a Jacob antes. Vino sin hacer preguntas, como hacen los buenos vecinos. Me subí a mi coche. Me dije a mí mismo que iba a averiguar qué estaba pasando.
Me dije a mí mismo que probablemente había una explicación inocente. Los planes habían cambiado. Decidieron salir en su lugar. No era nada. Me dije muchas cosas en ese viaje de 15 minutos. Ninguna de ellas calmó lo que había comenzado a moverse en mi pecho en el momento en que vi la foto. Las señales habían estado ahí. Lo sé ahora con una claridad que es a la vez útil e inútil. Útil porque es verdad, inútil porque saberlo después del hecho no cambia nada de lo que sucedió antes. Amanda y yo habíamos construido una vida que, desde cualquier punto de vista externo razonable, parecía exitosa. Finanzas estables, un buen hogar, un hijo que ambos amábamos completa y diferentemente. Yo a través de la estructura y la fiabilidad, ella a través de la calidez y la espontaneidad. Nos complementábamos, o lo habíamos hecho en los primeros años, las diferencias habían sido generativas. En algún punto a mitad de los 10 años, se habían convertido silenciosamente en una fuente de fricción que ninguno de los dos abordaba directamente. Ella era más social que yo. Siempre lo había sido. Yo prefería las noches en casa. Ella necesitaba gente a su alrededor como algunas personas necesitan el aire. Yo había acomodado eso sin resentimiento, o eso pensaba. Lo que entiendo ahora es que acomodar no es lo mismo que comprometerse. Que decir, ve y diviértete, estaré aquí, no es lo mismo que estar realmente presente. Y que la distinción importa más de lo que parece. La distancia entre nosotros había crecido gradualmente durante el año anterior. No dramáticamente, nada que pudiera haber señalado como una crisis. Más como el enfriamiento lento de una habitación cuando has dejado una ventana abierta en algún lugar y no puedes localizar cuál es. Las conversaciones que solían ser profundas se habían acortado. Las noches que solían terminar con una conexión genuina habían comenzado a terminar con ambos en pantallas separadas. Me decía a mí mismo que esto era el asentamiento natural de una relación larga, la tranquilidad cómoda de dos personas que se conocían lo suficientemente bien como para no necesitar una conversación constante. Estaba equivocado sobre lo que significaba el silencio. El teléfono había sido la primera señal concreta, aunque no la había tratado como tal. Unos 3 meses antes de ese viernes, Amanda había comenzado a dejarlo boca abajo en las superficies, un pequeño ajuste, completamente negable, el tipo de cosa que te sentirías tonto mencionando en voz alta. Lo noté una vez, tomé nota mental y lo dejé pasar. Era una persona reservada. No significaba nada. Mirando hacia atrás ahora, significaba algo. No necesariamente lo que temía, pero algo. El teléfono que siempre había sido dejado donde ella lo ponía, con la pantalla hacia arriba, desbloqueado, irrelevante, se había convertido en algo que ella gestionaba. Ese cambio fue una puerta que se cerraba, y pasé por delante sin llamar. El nombre Ethan había surgido una vez, unas 6 semanas antes de la fiesta. Lo había mencionado de pasada, un viejo amigo de antes de que nos conociéramos, dijo, alguien con quien se había encontrado en un evento de trabajo. Lo dijo de la manera en que dices algo que quieres que aterrice con ligereza. Yo había asentido y no había hecho preguntas. En parte porque confiaba en ella y en parte porque algo en la forma en que lo dijo me hizo no querer tirar del hilo. Ese fue el comportamiento del que estoy menos orgulloso. No la confianza, la evitación deliberada. Había sentido, de la manera en que sientes los cambios en la presión del aire antes de una tormenta, que el nombre tenía peso. Y había elegido en ese momento no sentir el peso. Jacob captaba las cosas como lo hacen los niños. No lo articulaba. Tenía 8 años, y los niños de 8 años no tienen el vocabulario para la tensión marital, pero su comportamiento cambió de pequeñas maneras. Empezó a aparecer en la cocina más a menudo cuando Amanda y yo estábamos en la misma habitación, insertándose en el espacio entre nosotros con la precisión inconsciente de un niño que intenta mantener algo unido. Preguntó más de una vez ese otoño si Amanda y yo éramos felices. Siempre dije que sí. Lo dije con la confianza de un hombre al que aún no se le había dado una razón suficiente para decir otra cosa. La semana antes de la fiesta, Amanda se volvió más difícil de contactar. No dramáticamente. Devolvía las llamadas y los mensajes de texto eventualmente, pero los tiempos de respuesta se alargaron. Había noches en las que estaba en la misma habitación y podía sentir la distancia a través de ella como el clima. Era agradable, funcional, presente en el sentido logístico.
Pero algo que solía estar disponible en ella, alguna cualidad de apertura, se había retraído. Lo mencioné una vez, con cuidado. Dije que sentía que habíamos estado desincronizados últimamente y le pregunté si todo estaba bien. Dijo que había estado estresada por un proyecto en el trabajo. Preguntó sobre la situación escolar de Jacob. La conversación siguió adelante y yo lo permití. Y esa fue la última vez que pregunté directamente antes de que todo cambiara. Los preparativos de la fiesta deberían haberme dicho más de lo que permití. Amanda había estado en casa de Rachel docenas de veces a lo largo de los años. Las noches de chicas en casa de Rachel tenían una textura particular. Comienzos tardíos, finales tempranos, demasiado vino y recipientes de comida para llevar dejados en la encimera cuando llegaba a casa. Volvía de esas noches ligeramente sonrojada y feliz de la manera sencilla de alguien que ha pasado tiempo con personas que la conocían antes de que fuera la esposa y madre de alguien. Siempre me había resultado fácil confiar en esas noches porque entendía lo que eran. Esta se sintió diferente desde el momento en que comenzó a planificarla, aunque no podría haber dicho precisamente por qué. Fue vaga sobre los detalles de una manera que no era su estilo habitual. Amanda era normalmente una persona logística. Te decía cuándo se iba, a dónde, con quién, aproximadamente cuándo volvería. Era un hábito, no una obligación. Pero cuando le pregunté sobre esta noche en particular, casualmente, genuinamente, me dio una versión editada. Casa de Rachel, algunas amigas, estaría de vuelta para la medianoche. Le pregunté si debía guardarle la cena. Dijo que comería allí. No dijo quién más vendría, y no presioné, y la conversación terminó con un pequeño vacío donde normalmente vivía más información. Lo llamé vaguedad. Debería haberlo llamado selectividad. La diferencia es que las personas vagas omiten cosas por accidente. Las personas selectivas omiten cosas por elección. El jueves antes de la fiesta, llegué a casa y encontré a Amanda en una llamada en el dormitorio con la puerta parcialmente cerrada. No del todo. No se estaba escondiendo, o se estaba escondiendo de una manera que mantenía una negación plausible. La llamada terminó rápidamente cuando me oyó entrar. Apareció en el umbral con el teléfono en la mano y dijo que era Rachel, finalizando los planes para mañana. Dije, está bien. Fui a ver a Jacob. En la cocina, guardando su mochila, me encontré pensando en el tono de su voz a través de esa puerta. Bajo, animado. El tono particular que usaba cuando estaba genuinamente comprometida con una conversación. Era lo más viva que había sonado en semanas. El nombre de Rachel, pensé, por supuesto. Excepto que no creía del todo que fuera Rachel. Mike me llamó esa noche, no sobre Amanda, solo para ver cómo estaba, como hacía periódicamente. Hablamos de nada importante durante 20 minutos. Y al final, dijo casi como una ocurrencia tardía, oye, ¿Amanda sigue siendo amiga de ese tipo, Ethan? Alguien mencionó haberlos visto juntos en Murphy's la semana pasada. La frase aterrizó en medio de una conversación sobre algo completamente diferente y respondí con algo evasivo y cambiamos de tema. Pero después de colgar, me senté en la cocina durante mucho tiempo, dándole vueltas al nombre. Ethan, el viejo amigo de antes de que nos conociéramos. El nombre que ella había mencionado una vez, y del que no había tirado del hilo. Murphy's era un bar a 3 manzanas de la oficina de Amanda. La semana pasada fue un martes. Un martes que me dijo que estaba trabajando hasta tarde. No la confronté. No le pregunté. Hice lo que aparentemente había sido entrenado por años de elegir la paz sobre la precisión para hacer. Lo archivé. Me dije que preguntaría cuándo fuera el momento adecuado. El momento nunca llegó antes de que lo hiciera la foto. Jacob me preguntó ese viernes por la tarde, mientras Amanda se arreglaba arriba, a dónde iba. Le dije que mamá iba a ver a Rachel. Lo pensó por un momento y luego dijo con la inquietante franqueza de los niños, parece nerviosa. Lo miré. Ah, sí. Se encogió de hombros y volvió a su dibujo. 8 años y lo había visto más claramente que yo. Incluso ahora, ese momento permanece conmigo. No por lo que reveló sobre Amanda, sino por lo que reveló sobre mí.
Había estado tan comprometido con la versión de mi vida en la que todo estaba fundamentalmente bien que había externalizado mi propia percepción a mi hijo de 8 años y luego también había dejado de lado su observación. La foto de Mike llegó a las 9:47. Estaba en el sofá. El partido estaba puesto. La cerveza se estaba quedando sin gas a mi lado, y la dirección de todo lo que creía saber sobre mi noche de viernes se desvió 2 grados en una dirección de la que no pude volver. La Indonnan Company era el tipo de lugar que había sido un almacén en una vida anterior y no lo había olvidado del todo. Ladrillo a la vista, techos altos, el ruido de 100 conversaciones comprimidas en un espacio que amplificaba todo. Encontré aparcamiento a una manzana y entré con el enfoque específico y desagradable de un hombre que está tratando muy duro de no parecer que está buscando algo. Mike estaba cerca de la barra. Me vio antes de que yo lo viera a él, lo que me dijo que había estado vigilando la puerta. Me entregó una bebida que no pedí y no dijo nada, que fue lo más útil que alguien podría haber hecho en ese momento. ¿Dónde? Dije. Inclinó la cabeza hacia el fondo de la sala. Reservado en la esquina. Está con Rachel y 2 mujeres que no reconozco, y un hombre. No pregunté qué hombre. Algo en la forma en que dijo un hombre, con la deliberada neutralidad de alguien que tiene cuidado, me dijo que ya sabía que la respuesta sentaría mal. Me moví entre la multitud en un ángulo que mantenía el reservado de la esquina en mi visión periférica antes de que entrara en mi vista directa. Necesitaba un momento antes del momento. Necesitaba verlo antes de ser visto. El reservado albergaba a 5 personas. Rachel estaba en el borde exterior, animada, riendo de algo. 2 mujeres que no reconocí se sentaban frente a ella. Amanda estaba al lado de Rachel, girada ligeramente hacia adentro, hacia la persona a su lado. Y la persona a su lado era un hombre que nunca había conocido, pero que de alguna manera reconocí de inmediato. No su rostro, la configuración, el ángulo del cuerpo de Amanda hacia el suyo, la cualidad particular de su atención, la atención completa y sin reservas que había estado echando de menos durante meses, dirigida por completo a otra persona. Algo se quedó muy quieto dentro de mí. Aún no lo había puesto en palabras, pero algo ya se había roto. Eso es lo que pasa con ciertos momentos. La comprensión llega antes que el lenguaje. Lo supe, de pie en esa multitud con una bebida que no estaba saboreando, antes de haber pronunciado una sola palabra o escuchado una sola explicación. Me abrí paso hasta el reservado. Rachel me vio primero. La expresión que cruzó su rostro, sorpresa, luego algo más complicado, una rápida recalibración hacia una cuidadosa neutralidad, me lo dijo todo sobre su papel en la noche. Ella lo había sabido. Lo había sabido y no había dicho nada. Y ahora estaba haciendo la aritmética rápida de alguien atrapado entre 2 lealtades. Amanda se giró un segundo después. El color desapareció de su rostro de una manera que nunca había visto antes. No vergüenza, no el sonrojo de ser atrapada en una mentira inofensiva. Algo más profundo. La mirada de alguien que ve colapsar una estructura que construyó. Dani. Su voz era muy uniforme. Demasiado uniforme. Hola, dije, solo eso. El hombre a su lado, Ethan, lo supe sin que me lo dijeran, se había quedado quieto. Me estaba mirando con un cansancio que me decía que sabía exactamente quién era yo y que había sabido que este momento era una posibilidad. No parecía culpable en el sentido teatral. Parecía un hombre que había estado esperando que llegara una consecuencia y ahora estaba midiendo sus dimensiones. Miré a Rachel. ¿Podemos hablar?, dije. ¿Afuera? Vino sin discutir. En la acera, en el frío aire de octubre, con el ruido del bar amortiguado detrás de nosotros, me dijo más de lo que creo que tenía la intención de decir. No porque la presionara, sino porque la culpa había estado pesando sobre ella el tiempo suficiente como para que saliera cuando se liberó la presión. Ethan y Amanda habían estado en contacto durante varios meses. Había comenzado como mensajes, dijo, reconectando. No sabía hasta dónde había llegado. Dijo esto de una manera que sugería que sospechaba que había ido más lejos de lo que había verificado. Ella había organizado la noche sabiendo que Ethan estaría allí. No me lo había dicho porque Amanda se lo había pedido. ¿Pensaste en decírmelo?, pregunté.
Miró al suelo. Pensé que se resolvería por sí solo. Esa fue la respuesta que más me dijo. No sobre Rachel, sino sobre cómo la situación había sido percibida por todos los que estaban dentro. Una verdad incómoda que podría resolverse por sí sola si nadie la miraba directamente. La misma lógica que yo había aplicado a mi propio matrimonio durante la mayor parte de un año. Le di las gracias y volví a entrar. Amanda estaba esperando en el borde del reservado cuando regresé. Ethan había cambiado de posición, más cerca de las otras mujeres, más lejos de ella, el lenguaje corporal de un hombre que intenta reducir su superficie en una situación difícil. Rachel se deslizó de nuevo en el reservado sin mirar a nadie a los ojos. Amanda y yo nos quedamos de pie, uno frente al otro, en medio del ruido del bar, y había una extraña formalidad en ello. La formalidad de una conversación que ambas personas saben que no se puede deshacer una vez que comienza. Afuera, dije. Me siguió sin hablar. La calle estaba más tranquila de lo que esperaba para un viernes de octubre. Nos quedamos en la acera, a unos metros de distancia, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El aire frío hacía que todo se sintiera más nítido de lo necesario. ¿Cuánto tiempo? Dije. Se abrazó a sí misma. Danny. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con él? Una pausa. La pausa específica de alguien que decide cuánta verdad requiere el momento. Unos 4 meses, dijo. Los mensajes comenzaron en junio. Durante 4 meses. Mientras Jacob terminaba segundo grado y yo arreglaba la infraestructura de servidores de un cliente y preparaba la cena los miércoles porque era mi noche y hacía todas las cosas ordinarias que componían una vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Durante 4 meses. ¿Es físico? Me miró directamente por primera vez desde que llegué. No. Te lo juro, Danny, no ha sido físico. Le creí, no porque fuera ingenuo, sino porque la forma en que lo dijo tenía el peso específico de una verdad que se ofrece en lugar de una peor. No estaba mintiendo sobre eso. Lo que me estaba diciendo sin decirlo claramente era que los 4 meses habían sido algo diferente, algo que de alguna manera cortaba más profundo que un encuentro físico porque había sido deliberado y sostenido y elegido una y otra vez durante docenas de noches ordinarias mientras yo estaba en el sofá o ayudando a Jacob con la tarea o simplemente siendo la vida de la que ella se estaba retirando. Se lo dijiste a Rachel, pero no a mí, dije. No, no le conté todo a Rachel. Sabía que había estado hablando con él. No le dije cuánto. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto? Se quedó en silencio. En el bar detrás de nosotros, alguien se rió a carcajadas de algo y el sonido estaba absurdamente desajustado con los 2 pies de aire frío entre nosotros. Todavía tengo sentimientos por él, dijo muy bajo, como si decirlo en voz baja pudiera reducir su masa. No planeé eso. Me puse en contacto porque pensé que solo sería ponernos al día. Y luego se convirtió en algo en lo que no podía dejar de pensar. Ese fue el momento. No la foto, no el bar, no la confesión de Rachel en la acera. Esa frase, porque me dijo algo que todas las pruebas y la logística no habían comunicado del todo. No se había topado con algo en un momento de debilidad. Había caminado hacia ello, con los ojos abiertos, durante 4 meses, y había sabido lo que estaba haciendo y había seguido adelante. Me quedé allí y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No rabia, no dolor, sino una certeza fría y clarificadora. Del tipo que llega cuando has estado inseguro durante suficiente tiempo y la incertidumbre finalmente termina, aunque el final sea la peor opción disponible. ¿Quieres estar con él? Pregunté. Sacudió la cabeza rápidamente. No, no quiero. No lo creo. ¿Te quiero? Quiero a nuestra familia. Sé cómo se ve esto, Danny, pero no quiero perder lo que tenemos. ¿Lo que tenemos? Repetí. Sí. La miré durante un largo momento. El vestido de color carbón, el pelo cuidado, la mujer con la que me había casado hacía una década y con la que había construido un hogar y había tenido un hijo y en la que había confiado completamente, de pie en una acera fría fuera de un bar. Diciéndome que me amaba a mí y a nuestra familia mientras simultáneamente había pasado 4 meses eligiendo la compañía de otra persona por encima de la mía.
Necesito ir a casa con Jacob, dije. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Gritó mi nombre una vez. Seguí caminando. Comprendí algo en ese viaje a casa que no había entendido antes. Algo sobre la arquitectura de la confianza. Sobre cómo no es una estructura única, sino una colección de pequeñas elecciones diarias y cómo una vez que se toman suficientes de esas elecciones en la dirección equivocada, la estructura no anuncia su fallo. Simplemente deja de ser capaz de soportar peso en silencio. Las semanas después de ese viernes fueron las más difíciles que he navegado. No por la ira. La ira iba y venía en oleadas, manejable una vez que entendí su forma. Ni siquiera por el dolor, aunque eso fue más profundo y persistente. La parte más difícil fue el desmantelamiento, desmontar la versión de mi vida en la que había creído, examinar cada componente honestamente y decidir qué hacer con lo que quedaba. Amanda y yo tuvimos 3 conversaciones en las 2 semanas siguientes a la confrontación. Estaba arrepentida de una manera genuina, no performativa, no estratégica. Reconoció lo que había hecho sin desviaciones y preguntó en cada conversación si había un camino hacia adelante. Lo decía en serio. Creo que lo decía en serio. Pero decirlo en serio no era lo mismo que fuera posible. Lo que tenía que ser honesto conmigo mismo primero, antes de poder ser honesto con ella, era que el problema no era solo lo que ella había hecho. Era lo que los 4 meses habían revelado sobre el estado de lo que habíamos construido. La distancia que yo había atribuido al estrés y al asentamiento natural de una larga relación había sido por su parte algo más activo. Había encontrado en la atención de Ethan algo que no estaba encontrando en casa y había elegido perseguirlo en lugar de abordar lo que faltaba directamente. Ese fue su fracaso, y fue real. Pero la brecha hacia la que se había movido se había abierto entre nosotros a lo largo de los años. Y yo había participado en su creación al tratar la distancia como aceptable en lugar de abordarla. Había pasado una década estando presente en el sentido logístico y ausente en las formas que aparentemente importaban más. No es algo cómodo con lo que sentarse. No excusa lo que hizo Amanda. No se acerca ni de lejos. Pero me pertenece y he tenido que asumirlo. Solicité el divorcio 3 semanas después de la fiesta. No con ira y no rápidamente. Me senté con la decisión el tiempo suficiente para estar seguro de que no era reactiva. A lo que seguía volviendo era a Jacob. No como una razón para quedarme, sino como la razón más importante para ser honesto. Los niños necesitan que sus padres modelen la integridad, no la resistencia. Quedarme en un matrimonio que no podía reconstruir por el simple hecho de no perturbar su vida le habría enseñado algo que no quería que aprendiera. Se lo dijimos a Jacob juntos. Amanda lo manejó con más gracia de la que esperaba. Y él también. De la manera en que los niños a veces manejan las cosas devastadoras con una franqueza que es a la vez desgarradora y clarificadora. Preguntó si ambos seguiríamos siendo sus padres. Ambos dijimos que sí de inmediato, y la rapidez de la respuesta pareció satisfacer algo en él. El divorcio se finalizó 7 meses después. Elaboramos un acuerdo de custodia que priorizaba la estabilidad de Jacob por encima de todo lo demás. Semanas alternas, comunicación constante, el compromiso compartido con un niño que merecía 2 padres que lo pusieran al primero incluso cuando no podían ponerse el uno al otro primero. Rachel y yo no hemos hablado desde esa noche de viernes. No le guardo rencor. Se vio atrapada en una situación que manejó mal, lo que es diferente a ser una mala persona. La amistad era más de Amanda que mía, y su ausencia es simplemente una de las pérdidas que todo el asunto acumuló. Mike me llevó a tomar una cerveza un mes después de que se presentara la demanda de divorcio. Nos sentamos en un bar tranquilo, no en la Indonnan Company, en algún lugar con techos más bajos y menos recuerdos, y dijo algo en lo que he pensado desde entonces. Vas a estar bien, ya sabes. No de inmediato, pero eres el tipo de persona que atraviesa las cosas correctamente en lugar de rodearlas. No sabía si eso era cierto en ese momento. Creo que podría estar volviéndose cierto. A Jacob le va bien. Se adaptó con una resiliencia de la que no me atribuyo ningún mérito. Le pertenece enteramente a él. Ha comenzado un nuevo y ambicioso proyecto en el patio trasero que involucra lo que describe como una plataforma de observación, que parece ser una elaborada casa en el árbol que sospecho que requerirá mi aporte de ingeniería en algún momento.
Las etapas de planificación han estado en marcha durante 3 semanas, y me asegura, están casi completas. Unos meses después de que el divorcio se hiciera definitivo, conocí a alguien brevemente, sin dramatismo, de la manera en que las cosas a veces suceden cuando no las estás buscando. No diré más al respecto que eso porque es demasiado nuevo para soportar el peso de la descripción. Lo que diré es que al conocerla noté cuán diferentemente estaba prestando atención, cuán presente estaba de una manera que no había estado en años. El contraste fue instructivo. Venga lo que venga después, tengo la intención de construirlo con los ojos abiertos. Lo que esta historia ilumina en última instancia es el peligro particular de la comodidad. No la comodidad como satisfacción, sino la comodidad como la lenta suspensión de la atención. Danny y Amanda no llegaron a esa noche de viernes a través de un único fracaso o un punto de inflexión dramático. Llegaron allí a través de años de pequeñas abdicaciones acumuladas, conversaciones no tenidas, distancias no nombradas, señales registradas y luego deliberadamente no archivadas. El romance, si se puede llamar así a 4 meses de intimidad emocional, no fue la causa del colapso del matrimonio. Fue el síntoma de un colapso que había estado ocurriendo silenciosamente durante mucho más tiempo. Las decisiones de Amanda conllevan el claro peso moral de la historia. Tomó una decisión y la siguió tomando diariamente durante 4 meses de buscar sustento emocional en alguien fuera de su matrimonio en lugar de abordar el déficit directamente con su esposo. La naturaleza sostenida de esa elección es lo que la distingue de un momento de debilidad. Ethan no le sucedió a ella. Ella construyó las condiciones para él, las mantuvo cuidadosamente y las protegió con revelaciones selectivas y una red de cobertura social que incluía la complicidad de Rachel. Cualquiera que fuera el dolor genuino detrás de sus acciones y la soledad que describió en esa acera probablemente era real, el método que eligió para abordarlo causó un daño que las buenas intenciones posteriores no pudieron reparar. Lo que complica el panorama moral y lo que la historia maneja con honestidad es el propio papel de Danny en la distancia. Estuvo presente en todo sentido logístico y estructural, proporcionando, siendo fiable, consistente. Lo que no fue, y lo que reconoce sin excusar la respuesta de Amanda a ello, fue genuinamente atento. El teléfono dejado boca abajo, el nombre de Ethan mencionado una vez y no seguido, la observación de Jacob de que Amanda parecía nerviosa. Danny tuvo acceso a todas estas señales y eligió repetidamente la interpretación que requería menos de él. Esto no es equivalente a lo que hizo Amanda, pero no es nada, y la historia es más fuerte por negarse a pretender que lo es. El punto de no retorno, cuando se examina de cerca, no fue la fiesta o la confrontación. Fue la acera. El momento en que Amanda dijo que todavía tenía sentimientos por Ethan fue el momento en que la conversación sobre la reconciliación se volvió estructuralmente imposible. No porque los sentimientos sean imperdonables, sino por lo que revelaron, que los 4 meses no habían sido un desliz, sino una migración emocional sostenida. Se puede perdonar un error. No se puede reconstruir a partir de una migración de la que la otra persona no ha regresado por completo. La decisión de Danny de divorciarse, tomada lentamente, sin rabia, con el bienestar de Jacob como marco principal, es el centro moral de la historia. No es el triunfo de la ira ni el colapso en la derrota. Es la decisión de un hombre que ha hecho un recuento honesto de lo que se puede y no se puede reconstruir y ha elegido la integridad sobre la resistencia. La distinción importa. La resistencia en un matrimonio roto es una forma de deshonestidad lenta. La integridad en este contexto requirió el coraje más difícil de terminar algo que había sido real para hacer espacio para algo que pudiera ser real de nuevo. En lo que sigo pensando, al reflexionar sobre esta historia, es en Jacob preguntando si Amanda parecía nerviosa. 8 años y lo vio. Los niños siempre lo ven. Simplemente no tienen el marco para nombrarlo o el permiso para decirlo en voz alta. Los adultos desarrollamos una maquinaria extraordinaria para no ver. La llamamos confianza o madurez o dar espacio a la gente. A veces son esas cosas. A veces es solo miedo vestido con ropa respetable. La parte más difícil de la historia de Danny no es la traición. Es el reconocimiento de que la puerta había estado ligeramente abierta durante mucho tiempo y él había pasado por delante. No porque fuera ciego, sino porque abrirla significaba que algo cambiaría. Algo cambió de todos modos. Siempre lo hace.